Nos vamos a trasladar hacia la ciudad de Concordia. Nos vamos a dedicar a hablar un poquito de política, porque la política todavía tiene o ha dejado algunos interrogantes respecto de lo que sucedió el 13 de agosto. A ver, estamos a 24 de agosto. 11 días han pasado desde las PASO en la República Argentina y todavía los concordienses, los habitantes de la capital del peronismo entrerriano, no saben quién es el candidato del peronismo en Concordia. Primero, el escrutinio provisorio lo había consagrado Ángel Giano como candidato a intendente. El escrutinio definitivo, con algunas observaciones, consagró a Armando Gay como candidato a intendente. Y ahora Giano recurre a la Comisión Nacional Electoral para ver si finalmente pueden abrir una urna que le daría el triunfo a Ángel Giano, el presidente de la Cámara de Diputados. Es una novela que se viene escribiendo desde el 13 de agosto y que le vamos a preguntar a Nacho Iriarte, a Ignacio Iriarte, el periodista de LT15, si tiene alguna data de cuándo va a terminar, cuál va a ser el día en el que conozcamos el último renglón de esta novela política. Nacho, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sergio, ¿cómo están? Un saludo grande para vos y para toda la audiencia allí en la capital de la provincia. Bueno, parece un número caprichoso, pero sí. El 22, que es el número de votos que hoy separan de Armando Gay de Ángel Giano, obviamente es una metáfora de lo que representa esta verdadera locura, esta interna interminable que tenemos en la ciudad de Concordia. Ya hay dos candidatos que están esperando, por supuesto, por el comienzo de su campaña. Por un lado estamos hablando de Eduardo Beswick, quien es parte de La Libertad Avanza. Por otro lado lo tenemos a quien ha sido consagrado como el candidato dentro de Juntos por Entre Ríos. Estamos hablando del ex fiscal Ascue. Bueno, y en el peronismo, en la capital provincial del peronismo, todavía no sabemos qué ocurre. Haciendo un poco de cronología, sí. El día domingo de las elecciones, bueno, obviamente nos enterábamos alrededor de las 12:30 de la noche. En ese momento terminábamos nuestra transmisión del LT15, prácticamente con, bueno, una importante cantidad de votos definidas, más del 60, en donde hablaba de que Armando Gay se imponía en las elecciones. Nos despertábamos a las 5 de la mañana para hacer nuestro programa de todos los días y nos enterábamos que Ángel Giano había ganado ese escrutinio provisorio. Luego, bueno, como todos sabemos, allí el juez Ríos definió justamente realizar el análisis de 5 mesas que tenían, 5 urnas, perdón, que había allí una serie de irregularidades a resolver. De las 5, 4 se abrieron, o mejor dicho, se contabilizaron los votos a través de las distintas actas y allí determinó que 22 votos era la diferencia que separa a Gay de Giano. Obviamente, ahora se ha decidido realizar, en este caso, un recurso por parte de la lista 311 para abrir justamente una de las mesas, una de las, urnas, para determinar fehacientemente qué es lo que ha pasado con esto. Bueno, todavía fecha determinada no hay, no se sabe cuándo la Cámara Electoral finalmente tomará la decisión de abrir o directamente tomar la decisión del juez Ríos y dejar la definición como está, con esta diferencia de Gay. Lo que sí, obviamente, comienza a resonar dentro de la propia interna del peronismo en la ciudad de Concordia, bueno, una serie de situaciones que se mantienen verdaderamente bastante tensas. Por un lado, los candidatos han sido bastante razonables en sus declaraciones, no ha habido cuestiones rimbombantes ni cuestiones que tengan que ver con, va a haber una fractura determinada dentro del peronismo en Concordia. Pero sí, obviamente, uno charla con distintos referentes, uno habla con distintos militantes, con integrantes de una lista a otra, que verdaderamente no están muy contentos con lo que ha pasado y cómo se está definiendo esta situación aquí en la ciudad de Concordia. Bueno, obviamente hablas con personas que se vinculan, en este caso Alfredo Francolini, que es el tercero en discordia en esta elección. Obviamente no están contentos con el hecho de que haya ganado, por lo menos en esta instancia, Armando Gay. Por lo tanto, no se sabe qué va a pasar con esa dispersión de votos. Hablas con la gente de Giano, lo mismo,
no están contentos con esta decisión, no se sabe qué va a pasar con esos votos y obviamente hablas con integrantes de Armando Gay y tienen una estructura un poco más orgánica y dicen, bueno, ganamos nosotros, pero si llega a ganar Giano, en el caso hipotético de que se abra esta urna, obviamente nos encolumnamos detrás de esta fracción, pero también, bueno, esto no queda claro acerca de qué va a pasar con cada uno de los votantes. Bueno, por acá lo que podemos decir es que hay tranquilidad, imagino, en las huestes de Adambal, porque, bueno, los tres candidatos de alguna manera que estaban en pugna por estas elecciones de manera más competitiva, bueno, todos se han columnado detrás del referente provincial, pero obviamente, por otro lado, también hay otro gran referente que es el propio gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, quien hasta el momento ni siquiera ha hecho declaraciones públicas en cuanto a esta situación. Sí sabemos que en algún momento, bueno, había como definido de que la situación haya quedado con los resultados provisorios, pero bueno, justamente la insistencia del crestismo, que hoy por hoy tiene como referente a Armando Gay, hizo que finalmente la situación fuera a la justicia. Hoy la verdad que es un gran interrogante qué puede llegar a pasar. Creo que el gran ganador, si se quiere, de toda esta disputa interna que tiene que ver con el peronismo, termina siendo el ex fiscal Ascue, quien, bueno, probablemente puede llegar a rapiñar varios votos de esta interna que hasta el momento no está resuelta, pero bueno, también tenemos que decir que ha pasado históricamente, el peronismo se vuelve bastante orgánico en algunas situaciones y tal vez, bueno, la diferencia que se ha mantenido en la sumatoria de las fuerzas pueda llegar a mantenerse, gane quien gane en el marco de esta interna que hasta el momento, insistimos, no tiene un claro ganador, porque la diferencia son 20 votos. Si estuviéramos hablando de 100, de 150 o incluso hasta 80 votos, la cosa obviamente sería totalmente diferente. Pero 22 votos, verdaderamente, si se da la apertura de esta urna, que si no me equivoco es la 28-18 de la Escuela Jesús Nazareno, ubicada dentro de lo que serían los bulevares aquí en la ciudad de Concordia, estás un poquito hacia el norte, pero es una zona barrial bastante popular, pero no está incluida dentro de los sectores más vulnerables de la ciudad de Concordia, lo cual obviamente el perfil de cualquiera de los dos candidatos puede llegar a ser interesante. Verdaderamente estamos aquí todos expectantes para tratar de determinar exactamente qué es lo que va a pasar, y cuando digo estamos todos expectantes me refiero más que nada al mundillo que de alguna u otra manera tiene que ver con la cuestión política, el periodismo desde ya, y por supuesto los distintos referentes. En el común de la gente es como que un tema que ya ha pasado en segundo plano, aunque obviamente sigue siendo material de consulta en cada uno de los distintos medios de nuestra ciudad, ¿no? Sí, yo caminando los pasillos de la Casa Gris, que hablan muy poco, hace bastante tiempo de política, se habla muy poco en la Casa Gris, es un ámbito meramente administrativo, no político, pero hoy conversando con algunos referentes de la política, me hacían referencia y coincidíamos en que el escenario de Concordia, dependiendo de quién sea el consagrado, le abre una puerta muy clara a Juntos por el Cambio. Digo, militantes de Concordia hacían hasta incluso la salvedad de que Adambal había sacado más votos que el propio Gustavo Bordet, casi 30.000 votos más que el propio Gustavo Bordet en la categoría de diputado nacional, y hacían referencia a la resistencia como candidata a senadora de Mayda Cresto, como que el crestismo tiene cierto grado de resistencia dentro del propio peronismo. ¿Eso se nota en Concordia, o es solo la intencionalidad de instalar eso acá en la capital provincial de un sector adversario interno del peronismo en la Casa Gris? Bueno, podemos dividirlo en dos grandes verdades, lo que acabas de decir. Por un lado, desde ya que el crestismo tiene un nivel de incidencia verdaderamente importante dentro de la escena política de la ciudad de Concordia. Recordemos, el intendente Enrique Cresto sigue teniendo, por supuesto, una posición de liderazgo que hoy sí se ve compartida. Hoy la magnitud de la elección, en este caso de Ángel Giano, e incluso la magnitud de la elección de Alfredo Francolini, bueno, posiciona justamente a estos dos referentes como, bueno, en nuevos liderazgos dentro de la ciudad de Concordia. Bien. Sí se ha visto muy erosionada la decisión política de Cresto, primero de haber ganado las elecciones. Primero recordemos que fue candidato a diputado
nacional, perdió por goleada frente a Frigerio, esto obviamente erosionó su gestión, el hecho de haber seguido Lenosa y después haber retornado también generó, en este caso, reconocido por el propio Cresto, que no fue la mejor decisión que pudo haber tomado desde el ámbito político, lo cual genera, por un lado, dentro del peronismo, gente que está muy vinculada a Cresto y que verdaderamente sigue teniendo peso político en la ciudad, pero por el otro lado también queda claro que se ha visto erosionado su poder y se ha visto verdaderamente erosionada la figura de la familia Cresto, porque no te olvides, por un lado teníamos a Maya Cresto como senadora, que ha tenido, digamos, una buena performance, pero obviamente el apellido Cresto tiene su peso. Por otro lado, su peso y su rechazo al mismo tiempo, las dos cosas. Por el otro lado, lo teníamos a Juan Carlos Cresto, que iba como candidato o precandidato a intendente. Creo que en realidad fue totalmente una estrategia política de obtener el voto rechazo. O sea, que el voto rechazo a los Cresto no sea Armando Gay, sino que el voto del rechazo a los Cresto sea el propio Juan Carlos Cresto. Creo que eso fue un poco la jugada política que se vio en esta instancia, porque todo hacía indicar de que se iba a bajar para ver si esos votos podían sumarle a Armando Gay en la intendencia. Y por otro lado, bueno, obviamente la irrupción de otros sectores, como el gianismo o incluso el propio francolinismo, por ponerle nombre, que emergen obviamente también como figuras importantes. Yo creo que la referencia a Ascue va a tener que ver fundamentalmente con la posibilidad de que Armando Gay sea el candidato oficial del peronismo. Si uno ve que Giano termina siendo finalmente el candidato, la gran mayoría de los votos de Francolini van a ir hacia ese lugar. La gran mayoría, entiendo, más del 50% de los votos irán hacia también el propio Giano. El que corre, digamos, me parece que en este escenario, el que hoy, digamos, podría llegar a darle una opción más importante al propio Ascue es el hecho de que sea Armando Gay el candidato por la ciudad de Concordia. Esa es la sensación que uno tiene. Después hay que ver, obviamente, contar los porotos, como se dice allí en las urnas, cuando el 22 de octubre los concordenses vayamos a votar. Sí, a ver, esto de la resistencia al crestismo me parece que lo padeció también Mayda Cresto, teniendo en cuenta que acá tengo los números definitivos de lo que fue la performance del peronismo con todos los candidatos, ¿no? Desde Gay, Giano, Francolini, Azueta, Cresto y Virué. Vargas, perdón. Bueno, Mayda Cresto obtuvo 9.409 votos menos como candidata a senadora en Concordia, es decir, la cortaron a Mayda Cresto en Concordia, y esto terminó redundando en que Concordia se pinte como amarillo en el mapa político con un triunfo de Juntos por el Cambio en la senaduría departamental. Sí, recordemos que holgadamente fue el triunfo de Mayda Cresto sobre el resto de los candidatos. El tema es que... Claro, en el departamento, pero no en la ciudad. Claro, no en la ciudad, exactamente. Claro. Pero claro, es como yo te digo, hay un nivel de resistencia importante, pero por el otro lado también sigue siendo un apellido político de peso en la ciudad de Concordia. Esto es indiscutido. El problema es que también genera rechazo. Simplemente el hecho de tener el apellido Cresto. Obviamente el rol de Mayda hasta aquí ha sido, bueno, sobre todo en el Inovepro, luego, bueno, fue diputada nacional, recordada también, y creo que eso va a quedar en la retina de los entrerrianos, cuando en aquel momento se termina votando, recordarán ustedes, para cambiar el sistema de reparto jubilatorio y la actualización jubilatoria, y bueno, Mayda Cresto termina votando a favor de aquel proyecto del macrismo, digamos. Tampoco es inocente ese rechazo que se da simplemente por tener un apellido, sino que tiene que ver también con una acción política llevada a cabo en ese momento. Pero sí, es cierto, hay resistencia y bueno, veremos fundamentalmente también cómo termina definiendo esta cuestión. No queda mucho tiempo. En parte también el peronismo tiende a unirse en el correr de los días, pero bueno, esto tendrá que definirse lo más rápidamente posible. Sí, el peronismo de Concordia ya todos conocemos que es la síntesis de aquella célebre frase de Perón: no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo, ¿no? En parte sí, pero el crecimiento de Ascue ha sido importante. Vos no te olvides que el principal elector, si tomamos candidato por candidato, ha sido Ascue el ganador. Creo que la diferencia fue de algo de 3.000 votos, 2.000 votos aproximadamente.
lo cual lo posiciona obviamente como un candidato hoy fuerte. No, si sumamos los votos de todos los candidatos, la diferencia del peronismo sigue siendo amplia y te diré que las chances de ser finalmente intendente Ascue se reducen si tomamos esos números. Pero bueno, habrá que ver quién finalmente es el candidato. Claro, claro, hay que ver. La gente ya no vota lista completa como antes. La gente corta, la gente busca opciones, la gente va viendo distintas diferencias. Fíjate que los concejales en este caso de la línea de Gay, terminaron imponiéndose holgadamente sobre los candidatos a concejales de Giano. Por lo tanto, eso también es otro elemento más que suma a la interna del peronismo. Imagínate un candidato que va a ser el candidato a intendente, por ejemplo, con los concejales de su Cresto. oposición interna. Claro. O sea que va a ser también bastante interesante para ver de qué manera se construye poder en ese sentido, ¿no? Te saco de la interna brevemente y ya para redondear, Ignacio, y desde ya de nuevo te agradezco la generosidad de hoy. Me parece que es un tema un poco, por lo menos más atractivo para nosotros que aquella tragedia que enlutó a la ciudad de Concordia. Por el primer contacto que tuvimos no fue por política, sino por la desaparición de una chica, ¿no? Y la aparición posterior sin vida de partes de su cuerpo. Digo, ¿qué se ve en Concordia o desde Concordia hacia el resto de la provincia en términos electorales? La diferencia en la sumatoria lineal de los votos, de 52.000 votos de diferencia en favor de Juntos por el Cambio. Digo, la verdad que a mí me acercaron un trabajo ayer que elaboramos en conjunto, un grupo de analistas políticos, pseudoanalistas políticos, sin ningún tipo de rigor científico, y la proyección que nos da son 27.000 votos debajo del peronismo. Digamos, no son 52, pero son 27.000. Una cifra no demasiado grande, pero bastante compleja de revertir, porque es el peor de los escenarios en favor de Juntos por el Cambio, lo de 27.000 votos. Digo, ¿qué es lo que se ve desde Concordia, desde la capital del peronismo? Mirá, lo que uno observa fundamentalmente, también charlando con varios colegas y personas que de alguna manera se vinculan al mundo político, es que me parece que es el techo de Frigerio y el piso de Val. Por lo tanto, me parece que el que tiene para crecer es Val y el que tiene que para restar es el propio Frigerio. Recordemos que también la interna de Juntos ha sido demoledora en los restos que ha dejado esa interna entre Bullrich y Larreta, de alguna manera terminan erosionando la propia figura de Frigerio. Por lo tanto, todo dependerá también de lo que pase con la cuestión económica a nivel nacional. A ver, el órgano más sensible de cualquier ser humano es el bolsillo, Sergio, eso lo sabés. Si de acá a octubre la situación se mantiene con un poquito más de esperanza de cara al futuro, yo creo que el peronismo vuelve a emerger como el gran elector. Entiendo que el voto Milei es un voto bronca antisistema, que no sé si va a tener la misma contundencia en octubre, pese a que haya buena cantidad de votos que se sumen para toda la línea interna de la Libertad Avanza. Sí habrá que ver finalmente quién llega a ese balotaje a nivel nacional, y en el ámbito provincial, insisto, creo que me parece que es el techo de Val y es el techo de Frigerio. Habrá que ver cómo Frigerio retiene los votos y habrá que ver cómo Val tracciona justamente en una campaña que Frigerio viene recorriendo hace 3 años como candidato a gobernador, o por lo menos 2 desde que ganó las elecciones a diputado nacional. En cambio, Val apenas salió 2 o 3 veces alrededor de la provincia sin hacer una campaña fuerte. Si el peronismo también un poco vuelve a las bases de lo que representa la caminata, lo que representa el cara a cara, lo que representa el charlar con el vecino, yo creo que eso puede llegar a darle una interesante posibilidad a Val. Recordemos que el nivel de conocimiento que tiene el actual intendente de Paraná en la costa del Uruguay no es tan importante como lo tiene en la costa del Paraná. Por lo tanto, esos votos podrían llegar a capitalizarse aquí, ¿no? Hablando desde Federación hasta Isla del Ibicuí. Allí tenés al menos 3 grandes centros urbanos, como lo son Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, que puede llegar a aportarle un caudal de votos interesante para achicar esa brecha e incluso superar. La diferencia en Entre Ríos es que el que gane por un voto gana, claro. No va a haber balotaje. Claro. Entonces va a ser una clave voto a voto. Creo que va a ser verdaderamente muy reñido. Seriamente también tiene Frigerio chance de ser gobernador, claramente. Hoy los números así lo demuestran, pero me parece que es el techo.
y me parece que Adal recién es el piso. Bueno, una lectura interesante, digamos, acá se empieza a leer qué es lo que va a pasar con el voto del peronismo y hacia dónde va a apuntar, ¿no? En la fuerte interna que hay en la ciudad de Paraná, todavía no ha habido foto de unidad. Ustedes allá tienen todavía por resolver quién va a ser el candidato, pero seguramente cuando aparezca el candidato va a haber foto de unidad casi en lo inmediato. El tema es la ciudad de Paraná, donde está el mayor caudal electoral, y ya está definida quién es la candidata, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, candidata a intendenta de Paraná por el peronismo, y no existe tal foto de unidad, digamos. No es algo que haya logrado sintetizar el peronismo. Hay mucho para analizar todavía, ¿no? Por eso Concordia siempre ha sacado ventaja política, por llamarlo de alguna manera. Sí. Concordia es en columna y históricamente Paraná se fragmenta el peronismo. Siempre las líneas, y ustedes lo saben mejor que yo, pero siempre las líneas internas dentro del peronismo paranaense termina un poco arruinando este tipo de cuestiones, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, no, está claro, digo, porque de hecho estamos hablando de política y esto en el mundillo de la política, en el microclima, también se conversa muchísimo, digamos. La erosión de las distintas líneas internas que puedan llegar a dar dentro del menú de opciones, me parece que pueden hasta poner en riesgo, a pesar de un triunfo contundente de Concordia, que antes garantizaba la elección. Hoy un triunfo contundente en Concordia no te garantiza la elección del candidato a gobernador, teniendo en cuenta la fragmentación que hay en el peronismo de Paraná. El caso del solanismo, que está muy lejos de llegar a un acuerdo con el allismo, porque recordemos que Halle, el sector de allismo que promocionó la candidatura de Rosario Romero, lo terminó sentando en los estrados judiciales a Julio Solanas, en una transición muy traumática, además, en la ciudad de Paraná. Es decir, hay muchos escenarios y muchas hipótesis abiertas. Pero bueno, qué sé yo, el tiempo nos dará la razón o estaremos equivocados, pero hoy por hoy creo que el peronismo tiene que, para revertir 27.000 votos, que no son muchos, pero es un escenario bastante complejo. Y el gran aliado que va a tener el peronismo, aunque parezca mentira, va a ser La Libertad Avanza. Sí. Porque esos votos inexorablemente iban a ir a Frigerio y hoy los termina capitalizando Chevere. Entonces ahí está la clave. La nacionalización. Creo que hoy, digamos, hay que sacarse el sombrero por la decisión que tomó Bordet en aquel momento, que parecía un tanto extraña, que era nacionalizar la elección, y sin embargo, bueno, esta estrategia política creo que termina favoreciendo al peronismo, porque todos aquellos votos, llamémosle, disconformes con el peronismo, se van directamente hacia Milei, el tándem Milei-Chevere, y eso le termina restando votos fundamentalmente a Frigerio. Ahí me parece que también está un poco la clave de esta elección. Sí, ya para cerrar, digo, a mí todavía de eso me quedan algunas dudas, justamente por el número que hablábamos recién, de esos 27.000 votos que... La sumatoria de votos de La Libertad Avanza más los del peronismo son igual al resultado 2019 del peronismo con Bordet a la cabeza. Entonces ahí me quedan dudas de que verdaderamente el voto de Milei sea voto de opositor y no sea voto peronista. Ahí es donde me entran a quedar algunas dudas, pero bueno, es para otro momento, una charla que tendremos en algún momento, café por medio allá en la capital del citrus ahora. Veremos si sigue siendo capital del peronismo. Mate y jugo de naranja. ¿Cómo? Mate y jugo de naranja. Mate y jugo de naranja, mamita. ¿Cómo arreglamos después el despiole, no? Bueno, se verá. Pasamos por el Masbernat. Ahora, ni un problema. Acá hay cama asegurada, quédense tranquilos. Chicos, un saludo grande, un placer. Y bueno, verdaderamente será interesante ese 22 de octubre para definir fehacientemente quién conducirá los destinos, no solamente de la provincia, sino también de cada una de las localidades. Qué lindo para armar la rosca desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, ¿eh? No, es más que peña folclórica, eso va a ser... No, olvidate. Abrazo grande, Ignacio, saludo a los colegas por allá, ¿eh? Hasta luego, pasa lindo, gracias. Ignacio Iriarte, periodista de LT15, además, bueno, el responsable institucional de la prensa del Hospital Masbernat de Concordia, en diálogo con nosotros, analizando y contándonos un poco, ¿no? Poniendo claro sobre oscuro, digamos, o blanco sobre negro, lo que ha sucedido en términos electorales en la ciudad de Concordia. No hay candidato definido,
lo volvemos a insistir a esto, la Comisión Nacional Electoral tomará la definición en las próximas horas, en los próximos días. No tiene mucho tiempo más, ya comienza la campaña electoral en breve, creo que promediando la primera semana del mes de septiembre, no tengo bien presente ahora el calendario electoral en la mente, pero bueno, los primeros días de septiembre ya comienza la campaña electoral con miras al 22 de octubre. Nada, estamos en el marco de un proceso electoral y con dos candidatos definidos ya, el de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio, Ascue y el candidato de Milei, y todavía el peronismo no tiene candidatos, y bueno, dos escenarios distintos que se plantean justamente a partir de quién resulte el vencedor, ¿no? O el candidato del consenso, que se supone es Ángel Giano, o el candidato de la fragmentación, que se supone es Armando Gay.